Antiguamente, hace 4 o 5 años, estaba médico-paciente, ahora ya no hay. Están médico, abogado y paciente. Entonces, cualquier falla, al momento el abogado levanta el dedo y trata de sacar plata. Siguiente, por favor. El adecuado kilovoltaje, también habíamos mencionado el día de ayer, el kilovoltaje está directamente en relación al peso del paciente. ¿Entienden? Si yo le pongo poco kilovoltaje para el peso del paciente, voy a hablar de placa blanda. Y si le pongo mucho kilovoltaje para el peso del paciente, voy a hablar de placa penetrada. ¿Cómo yo sé, ¿no es cierto?, si esa placa tiene buen kilovoltaje? Se debe contar solamente hasta la cuarta vértebra dorsal. Si yo veo solamente 1 y 2 vértebras dorsales, hablo de placa blanda. Y si veo toda la columna, estoy hablando de placa penetrada. Siguiente, por favor. Patologías que van a simular una placa penetrada. Va a simular primero enfisema pulmonar. Va a simular algún atrapamiento aéreo. Pacientes fumadores. Entonces, imagínense una mala calidad de placa o una mala técnica de placa no va a simular ese tipo de patología. Siguiente, por favor. En cambio, la placa blanda no va a simular el incremento de la trama intersticial. Entonces ahí viene el otro problema. ¿Qué patología te trae incremento de trama intersticial? Hay mucha gama, muchos tipos de patologías. Pacientes con procesos bronquiales crónicos, pacientes fumadores, etcétera, que no va a simular una placa blanda o una mala técnica de placa. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de adecuado centraje, las articulaciones esternoclaviculares deben ser equidistantes de las apoyas espinosas. ¿Estamos de acuerdo? Si está rotada, siguiente, por favor. Un mal centraje de placa no va a simular el incremento del diámetro horizontal cardíaco, también no va a simular ensanchamiento mediastinal. Entonces parece mentira. Estos son el ABC de la lectura de la radiografía. Si ustedes se meten en la cabeza estos 3 factores, no van a tener un mínimo de error. Porque si no se acuerdan de eso, van a tener un 80-90% de error en la lectura de fractura. Siguiente. Entonces, en la patología pulmonar, ¿qué es lo que vamos a evaluar cuando estamos frente a lo que corresponde a la patología pulmonar? Entonces, se divide en patrón alveolar. Siguiente. No sé, seguimos con la Entonces, nosotros dividimos como didácticamente en 3 patologías: patrón alveolar, patrón intersticial y patrón mixto. Cuando hablamos de patrón alveolar, cuando el aire de los alveolos ha sido reemplazado por cualquier cosa que no sea aire, como secreción, puede ser sangre, puede ser agua, puede ser detritos, pero eso no va a ser lo que corresponde a la imagen del patrón alveolar. Siguiente. Ejemplo del patrón alveolar: a la cabeza tenemos la neumonía. Puede ser lo que corresponde a nuestro medio, que es frecuente, la tuberculosis proactiva. Trauma torácico, cuando hay sangre en el nivel de los alveolos, también te va a dar un patrón alveolar. Te puede dar una neoplasia, una carcinoma intersticial, te va a dar una patología alveolar. Entonces ahí lo que conlleva hacer es al antecedente del paciente, datos clínicos del paciente. Si yo tengo un paciente que ha bajado de peso 20 kilos en un par de meses y tiene una imagen heterogénea patrón alveolar, voy a pensar en neumonía. En cambio, si ese paciente tiene todo, baja de peso, ¿no es cierto?, sudoración nocturna, que se llama vespertina, vamos a pensar en tuberculosis. Entonces, tiene que ir siempre de la mano lo que corresponde a la clínica del paciente para ver los pacientes. Por ejemplo, acá, esta es una radiografía de tórax, el póstero anterior. Póstero anterior, ¿por qué? Porque las clavículas están en oblicuo. Afuera se ha hecho de esta. Estamos viendo 1, 2, 3, 4. La placa está moderadamente penetrada porque está viendo hasta más de 4 vértebras dorsales. Pero a la que nos lleva a evaluar esta placa radiográfica, siempre el estudio tiene que ser comparativo. Esta es la región apical, las regiones subclaviculares, las regiones paradiliares y las regiones basales. Siempre se denomina desde ese punto de vista. Si yo hago un estudio comparativo de esta región apical con esta,
aquí estamos viendo una opacidad heterogénea, patrón angular. Si yo comparo esta zona de acá con esta zona de acá, estamos viendo una opacidad heterogénea, patrón angular. También tienen que meterse en la cabeza ustedes toda la patología, patrón angular intersticial en nuestro medio, tuberculosis. Si hemos hablado que esta es una opacidad heterogénea, patrón angular, y en la región parailiar, no supravincular y apical, tuberculosis, podemos demostrar lo contrario, en nuestro medio. Siguiente, por favor. También tenemos acá otra imagen radiopaca heterogénea, patrón angular, y en la región apical y supravincular del lado derecho. ¿Qué estamos pensando? Tuberculosis en nuestro medio, una neumonía de tipo específico. Ahora, te llamo en mi casa ahorita, Pero estamos viendo de esa manera, nosotros tenemos que observar esta opacidad heterogénea, patrón angular, en la región apical y supravincular del lado derecho, hasta no demostrar lo contrario, tuberculosis. Siguiente, por favor. Bueno, acá estamos viendo también dos tipos de imágenes. Primero, si observamos solamente este tipo de imágenes acá, estamos observando un patrón intersticial. Pero sobre eso está apareciendo estas imágenes acá. Opacidad heterogénea con patrón angular. Si solamente pensamos en este tipo de imagen, ¿qué digo? Secuela de tuberculosis. Este paciente tuvo secuela de tuberculosis. Pero sobre eso se está instaurando estas imágenes que deben ser angular. Entonces hablamos de una reactivación de procesos específicos. Entonces, viendo las imágenes, uno puede ver pacientes tuvo ustedes de 10, 15 años y ahora se está reactivando. Esa es la capacidad del médico de decir, ¿va o no? ¿Pasa o no pasa? Siguiente, por favor. En cambio, cuando hablamos del patrón intersticial, los alveolos están indemnes, no pasa nada. Pero hay patología en el intersticio, como el espacio interalveolar. Se presentan imágenes iliofugales o a nivel de ambos campos pulmonares. Siguiente. Entonces, ¿en qué patología se observa patrón intersticial? Procesos asmáticos, para los pacientes fumadores, en los ancianos y en nuestro medio se encuentra la tuberculosis pulmonar. Siguiente. Pues acá, por ejemplo, estamos observando otra radiografía de tórax en postura anterior y estamos observando que esto no es normal. Está viendo la trama intersticial marcadamente interpretada. Esta zona, ¿ves? Como un árbol de cónico. Entonces, esta es la imagen típica de un patrón intersticial. Puede ser el paciente que tenga 70 años con una fibrosis pulmonar senil. Pero si el paciente es un fumador intermedio, será fibrosis pulmonar por abajo. Igual acá, si observamos acá, y hemos visto esta imagen, este mitórax está indemne, pero a este nivel está pasando algo, opacidad heterogénea, pero con patrón intersticial. Si observamos esta imagen, patrón intersticial en la región apical y supravincular del lado izquierdo, ¿qué debo estar sospechando? Secuela de tuberculosis. ¿Le podemos pedir beca a este paciente? No, porque es patrón intersticial. En cambio, si observara patrón alveolar, ahí sí tengo la obligación de explicarles. Siguiente. Aquí tenemos otra imagen, placa penetrada, donde estamos observando un incremento de trama intersticial a nivel de ambos campos pulmonares a predominio de las regiones basales. ¿Podrá ser secuela de tuberculosis? No, porque la tuberculosis va a las regiones apicales y supravinculares. Pues acá también estamos en la obligación de pensar incremento de la trama intersticial con una fibrosis pulmonar senil. Siguiente, por favor. Igual acá, siguiente, igual acá. Si observamos esta imagen acá, estamos viendo un patrón intersticial en la región apical y supravincular de la izquierda. En cambio, en el lado izquierdo estamos viendo un patrón intersticial en la parte supravincular y alveolar en la parte superior. Entonces ahora estamos hablando, en este caso, de una reactivación del proceso específico pulmonar. Siguiente. Acá tenemos otra imagen acá, incremento del tramo intersticial a nivel del predominio de las regiones basales. ¿Entiendes? Una broncopatía crónica versus fibrosis pulmonar senil. Siguiente. En cambio, cuando hablamos de patrón mixto,
le cae de Maduro, imagen es intersticio alveolar, incremento de la trama intersticial e incremento de los alveolos. Compromete normalmente ambos campos pulmonares. A la cabeza tenemos la tuberculosis biliar. También podemos tener lo que corresponde metástasis de riñón o metástasis de tiroides. Cuando se hace el diagnóstico, también, como en el caso anterior, se hace el diagnóstico de acuerdo a la historia clínica del paciente, de acuerdo a los antecedentes del paciente. Entonces, ya vimos patrón alveolar, ya vimos patrón intersticial, ya vimos patrón mixto. Siguiente, por favor. Entonces, acá lo que estamos viendo una trama intersticio micronodular. Imagen característica de, en este caso, me olvidé mencionar también el edema agudo del pulmón también te da patrón mixto, como en este caso, imagen típica del ala de mariposa que corresponde a una descompensación cardiorrespiratoria o edema agudo del pulmón. Siguiente. También tenemos en patología, en tórax, imágenes homogéneas. Radiopaques homogéneas, si su diámetro es menor o igual a 4 centímetros, le vamos a denominar un nódulo. Si esa imagen radiopaque es mayor de 4 centímetros, le vamos a denominar masa. Siguiente. También debemos reclasificar a esos pacientes, si son de bordes regulares, será patología benigna, no demostrar lo contrario. Y si son bordes irregulares, va a ser patología maligna. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, acá, lo que estamos observando, una imagen radiopaca, homogénea de pico nodular, igual que esta zona por acá, de bordes regulares. Entonces, ¿qué estamos pensando? Patología benigna. Imágenes nodulares de bordes regulares. Siguiente, por favor. Si nos vamos a la tomografía, ya no se dice radiopaca, sino se dice imagen hiperdensa. Múltiples imágenes hiperdensas, ¿no? De bordes no bien definidos. Entonces estamos pensando en que patología benigna, patología maligna, patología maligna. Entonces también la tomografía nos ayuda a ver mucho mejor lo que corresponde a las imágenes radiopacas. En este caso nodulares, que corresponde a proceso expansivo, proceso metastásico. Pero también para pedir tomografía debemos haber visto ya lo que corresponde a la radiografía en póster anterior. Siguiente, por favor. Igual acá tenemos una imagen radiopaca respecto de masa, de bordes regulares, proyectada en la región basal izquierda, entonces lo que corresponde a patología benigna. Siguiente. Igual acá estamos viendo otra imagen radiopaca en la región basal izquierda que corresponde a patología benigna. Siguiente. Aquí estamos viendo esta imagen, por ejemplo, acá, tomográfica, no, radiográfica, que también es una imagen nodular de bordes irregulares, ¿cierto? Con una imagen radiolúcida en el interior, proyectada en la región parailiar del lado derecho. Para nosotros, radiográficamente, patología maligna y cavitada. Y en esta zona le tomamos una tomografía al mismo paciente y nos encontramos nuestra imagen radiopaca de bordes irregulares, cavitado, ¿cierto? Entonces corresponde aquí a una neoplasia. También usted tiene que saber que en el capítulo de respiratorio hay un capítulo que es nódulo pulmonar solitario. Entonces correspondría al nódulo pulmonar solitario de bordes irregulares que corresponde a la patología maligna. Siguiente. Igual acá, estamos observando otro nódulo de la región apical y que corresponde también de bordes irregulares en la región apical derecha, entonces correspondería un nódulo maligno. Entonces, paciente seguro si es fumador crónico, desde los 15, 20 años fuma 10, 12 cigarros por día, con esta patología estamos haciendo el diagnóstico de patología maligna. Pero el mensaje es que usted tiene que tener primero qué es lo que van a buscar, cuáles son las características que tienen que conocer para hacer el diagnóstico definitivo. Siguiente, por favor. Y las imágenes radiolúcidas se lo clasificamos de acuerdo a la pared, al espesor de la pared. Si la pared es gruesa, a la cabeza vamos a tener un absceso pulmonar o una neumonía sedada. Siguiente. En cambio, si la pared es fina, vamos a pensar
una bula